Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta super edición especial de AFN TV, American Freedom Network TV, y a través de nuestro segmento en 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada súper especial, súper de lujo, donde tendremos contando la historia, dándonos detalles sobre la memorable fecha que estamos celebrando el día de hoy, que es el día de Thanksgiving, y lo tenemos pues con nuestro amigo, el doctor Fran de Barona. El doctor Fran de Barona nos ha cedido su tiempo, ha compartido con él nociones y puntos del libro que él tiene, el famoso libro de Hispanos en Estados Unidos, importante, se lo recomiendo, la lectura es súper especial y sobre todo las personas que tenemos curiosidad por la historia y de los eventos que la han sucedido, que nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy en día aquí, es de gran valor. Así que hoy en esta edición especial, que no tiene que ver pues evidentemente nada con el sentido político de lo que estamos viviendo, es un hecho por la parte de la historia. Para todos ustedes, muchas gracias. Feliz Thanksgiving con toda su familia. Denle gracias a Dios. Ustedes que tienen esa convicción. Y lo importante de todo esto es la confianza que tenemos que vamos hacia algo mejor. En oración y en pedírselo a quien nosotros tenemos en nuestro corazón y creemos firmemente en ello. Si usted está con nosotros por primera vez y no se ha suscrito, con mucho cariño y con mucho respeto le invito pues para que se suscriban. Y lo más importante, este programa hoy más que nunca es importante que se comparta, puesto que el mensaje que está en él es la historia y de mano de una persona que conoce perfectamente bien el tema. Para ustedes, muchísimas gracias. Pasemos inmediatamente con el doctor Fran de Barona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta velada ultra especial y de verdad, hoy me siento de verdad bien emocionado porque el tema que vamos a tocar con nuestro amigo, el doctor Fran de Barona, es de verdad un canto de alegría a la cultura. Muy buenas noches, Fran, ¿cómo tú estás? Muy bien, bueno, vamos a felicitarte a ti, a todos los que vayan a ver este programa, que hoy es el día, en inglés se dice Thanksgiving, en español se llama Día de Acción de Gracia. Y vamos a hablar del origen de esa fiesta, que es una de las más importantes que celebramos aquí. Y por cierto, donde más millones de personas viajan. Los aeropuertos están que no caben, las carreteras están llenas, 80, 90 millones han dicho que están viajando a reunirse con la familia que vive en otros estados, ¿no? Claro. Estados Unidos es un país enorme, ¿no? Y toda la familia no vive juntos, así que la gente viaja. Pero este día es muy importante en dar las gracias a Dios. Primero que nada, tenemos que dar las gracias a Dios por tener el 20 de enero del 2025 al presidente Donald J. Trump. Hay que darle gracias a Dios de tener a alguien como él que llega a la presidencia para resolver tantos problemas que tenemos, no solamente internos en Estados Unidos, problemas como hemos hablado en tu programa, una posible tercera guerra mundial, todas las cosas que están pasando, la guerra de Ucrania, la guerra del Medio Oriente, Israel, con Hezbollah, etc. Así que hay que darle gracias a Dios que tenemos a este presidente que, por la gracia de Dios, fue electo presidente. Amén. Fíjate que y también es momento de reunirse con los familiares. Y no importa que tú tengas un familiar que apoyó a Kamala Harris, esto no es el momento de discutir política, es unirnos la familia, no importa las ideas políticas que podemos tener diferentes entre familiares. Claro. Fíjate que una de las cosas que acabas de tocar, la unidad familiar, una de las cosas que logra de primero o que busca lograr de primero el comunismo es eso, la desintegración de familia, porque la primero la separa, como lo vemos en todos los ejemplos que tenemos nosotros, los cubanos, los venezolanos, en todas las personas que han tenido que salir a diáspora porque ahí no se puede hacer nada. Pero no solamente eso, la idea de dar agradecimiento, yo creo que en todo momento darle gracias a Dios se convierte en ser más importante. Así que para mí es que estamos celebrando en este momento,
es de mayor magnitud, porque cuando ponemos la imagen de Trump, que nosotros no le hacemos ningún culto de adoración a él, sino que su idea y su pensamiento maga es el que nosotros conllevamos. Pero, muy importante, el hecho en sí, o sea, han habido tantos cambios. Por ejemplo, tú entras hoy, me pasó, yo fui ayer a Walmart y Walmart está más que nunca adornado con cuestiones de adorno para la venta, pero es que el año pasado no era así y hoy tú pasas por las casas y ves la gente adornando, que todavía no es Navidad y Sí, ya estamos celebrando las Navidades claro, entonces por todas partes. hay un Yeah. sistema o sea, como ese wokismo que había, esa, ¿cómo es que? Inclusión, todas esas cuestiones que tiraron para abajo. A mí me da vergüenza cuando yo camino por la 49 de Hialeah. Aquella calle era otrora súper iluminada, súper adornada, o sea, se sentía que evidentemente comercial, ¿verdad? Pero había un espíritu navideño que eso se perdió por culpa de estos generados. Así que gracias a esta acción de darle gracias a Dios porque este hombre está ahí, presto a llegar al día 20 a tomar posesión, porque muchas cosas han cambiado y muchas cosas van a seguir cambiando. Frank, Para mejor, por supuesto. Frank, el tema es muy grande. Tú me mandaste a mí unos emails sobre las cuestiones de la hispanidad en los Estados Unidos. De verdad que aún cuando yo tengo el libro, Gracias por enseñarlo. yo tengo el libro y lo he leído, pues resulta ser que en el email que tú me enviaste encontré unas cosas que yo, aún leyéndola en el libro, no me había percatado, como oficiales que a quien estaban en la actividad independentista y muchas cosas por así. Así que te dejo la palabra porque yo, créeme, estoy emocionado por el tema y me voy a robar el programa yo de hablar. Así que No, me tú pongo puedes participa en el programa, por supuesto. Mira, lo que estamos celebrando básicamente es el Thanksgiving inglés, no el primero que ocurrió, que vamos a hablar de él, que ocurrió en San Agustín, claro. el 8 de septiembre de 1565, cuando Pedro Menéndez Avilés funda la ciudad. Y ahí es el primer Thanksgiving. Vamos a hablar de eso después. Celebramos cuál, el de Inglaterra, ¿no? El inglés. Pero ni siquiera el inglés fue donde lo celebramos, porque hubo otro anterior. El que celebramos es de los peregrinos. Los peregrinos eran una secta protestante que no se llevaba en Inglaterra, en Gran Bretaña, con la religión que ellos imponían, que no era la de ellos, era una rama protestante que no era la de ellos. Entonces ellos se van para Holanda porque no querían ser obligados a la fuerza a seguir la religión que había en Gran Bretaña. Pero se dan cuenta que en Holanda los hijos están perdiendo el inglés, están con los holandeses y deciden irse de ahí. Y entonces pues colocan un barco muy famoso, el Mayflower. Estaban supuestos a ir a Virginia, al estado de Virginia, que ahí ya había una colonia establecida desde 1607 en Jamestown, Virginia, donde tuvieron un Thanksgiving ahí, que hablamos de eso después también. Claro. Pero los vientos, las tormentas, en vez de llevarlo a Virginia, acabaron en Massachusetts. Fíjate la distancia de Virginia a Massachusetts. Y ya el invierno estaba ahí, ya ellos no podían seguir en el barco por las tormentas y desembarcan ahí. Entonces hacen un compacto en el Mayflower, que se van a gobernar ellos mismos, le dan mucha importancia a Estados Unidos. Ahí comienza como un gobierno nuevo de gobernarse nosotros mismos aquí en este país, no por Inglaterra. Bueno, entonces el primer invierno eran 102 colones que vinieron en ese barco, el Mayflower. En el primer invierno la mitad se murió de hambre, de enfermedades, de frío, el frío, todo eso. Pero gracias a los indios de esa región, Wampanoag se llamaban esos indios, le enseñaron a ellos a cómo cultivar la tierra, cómo sembrar maíz, cómo buscar comida, cómo pescar. Si no es por esos indios, esa colonia hubiera terminado, se hubieran todos muertos. Gracias a esos indios. Y entonces, bueno, al año siguiente, ellos llegaron en 1620, en el 1621, con la ayuda de los indios, se reúnen los indios y los ingleses, y es lo que se ha llamado el día de Thanksgiving, ¿no? Porque le están dando gracias a Dios, dándole gracias que están vivos, que ya tienen cosechas para comer, que no se van a morir de hambre, la mitad ya estaban muertos, ¿no? Y con el tiempo, pues, eso se venía celebrando. ¿Qué comieron ese día? Lo que mucha gente come aquí,
pavo, calabaza, fruta seca. Eso tú lo ves en la dieta actual, que todo el mundo está comprando pavo y Claro. calabaza, pay de calabaza, etcétera, ¿no? Y esa es la tradición. Ahora, el presidente George Washington, el primer presidente de Estados Unidos en 1789, declaró esa festividad, el Día de Acción de Gracias, que se celebrara el jueves 26 de noviembre, pero con los años fue cambiando. Y en 1963, el presidente Lincoln proclamó el último jueves, que hoy es el último jueves, del mes de noviembre, como que ese día se va a celebrar. Desde 1963 hasta ahora, es el cuarto jueves del mes. O sea, ahí es donde se convirtió como una fiesta federal. Exacto. Y fíjate lo interesante, en 1863 había una guerra andando, la guerra civil, claro, que tuvo miles y miles. Es más, la guerra civil entre el norte y el sur, hubieron más muertos que el resto de las guerras de Estados Unidos juntas, por la cantidad de cómo se mataban los del norte con los del sur, ¿no? Los confederados del sur con la Unión del Norte. Pero ¿por qué Lincoln le da esa fiesta a Massachusetts? Porque ahí no fue el primer Día de Acción de Gracias a los ingleses. El primero fue en Jamestown, Virginia, en 1607, porque ese es el primer establecimiento permanente. Hubieron otros, Roanoke Island, pero todo el mundo se murió ahí. Pero el primer permanente, que todavía está la ciudad ahí, es Jamestown. Y ellos, por supuesto, todos los europeos que venían con las tormentas, con los barcos antiguos, se morían algunos en el barco, de enfermedad. Cuando llegaban a tierra, ¿qué van a hacer? Eran religiosos los que venían también. Darle las gracias a Dios. Ay, llegué aquí a Jamestown. Ay, James era el rey de Inglaterra, James I. Por eso le nombran esa ciudad Jamestown en honor al rey de Inglaterra que financió esa expedición. El rey James, y al río le pusieron también James, ¿no? Y a la ciudad. Bueno, en fin, entonces, pero ¿por qué Lincoln se lo da a Massachusetts y no a Virginia? Porque Virginia fue primero, porque estaban en guerra y Lincoln tenía una reelección, que él fue electo en 1860 y en 1964, todavía la guerra andando, tiene que ir a la reelección como presidente, y había mucha gente en Massachusetts que no lo quería, porque la guerra no se acababa y los muertos eran y los heridos eran horribles. Y Massachusetts, un montón de muertos que habían muerto ya en esa guerra, y los madres y las viudas, todo el mundo protestando. Y tenían muchos enemigos ahí que le llamaban Copperheads, a los que querían ya que la guerra parara y no querían a Lincoln presidente. Entonces él, para congraciarse con Massachusetts, le da ese holiday. Y que siempre se va a celebrar ahí, por año se va a celebrar el holiday ahí. Y no se lo da a Virginia, que tuvo uno también, porque estaba en guerra. Fíjate el holiday como fue. Pero en realidad, ninguno de esos que celebramos es lo que ocurre. Lo que ocurrió fue en San Agustín. Y también celebramos algo que se celebra porque todo el mundo le gusta comprar barato. La cultura es que al día siguiente es lo que llamamos Black Friday. Y mañana todo el mundo se tira a las tiendas a coger rebajas y se paga. Todo el mundo no cabe en las tiendas y coge esto. No, yo lo cogí primero, dámelo a mí. Se forma un zapafuero horrible. Bueno, todo el mundo con el cuchillo en la boca ese día. No, había gente que se paga. Porque a lo mejor tienen 3 televisores a $50. Y el primero que llega se lo lleva. Y yo yo lo cogí primero. Échale, se han pagado acá. Sí. Y de desparpajo en las tiendas. Bueno, vamos a hablar ahora de quién era Pedro Menéndez Avilés, que tú lo estás enseñando en pantalla, pero en mi libro, yo tengo este libro en colores también. Mira, lo tengo en colores y lo tengo en blanco y negro. Tú tienes el blanco y negro. No, yo tengo el blanco y negro. El colores vale más. El blanco y negro vale $25. El colores vale el doble. Pero si tú ves todas estas cosas en colores, vas a querer de colores, sí, de lo lindo que es. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo tengo el libro. Aquí no estamos en un acto comercialista, ni yo percibo un centavo por estar diciendo semejante cosa. Pero, ¿sabes qué? Yo he leído el libro y encuentro cosas ahora que estoy hablando con el autor que
que no las entendí y las estoy entendiendo ahora en el email que me mandó. Y a propósito, te doy las gracias por la deferencia de incluirme entre las personas que tú mandas las informaciones, porque para mí son de orden. Pero le recomiendo en grado superlativo, si usted quiere la historia, si usted entiende o quiere saber sobre sus raíces, mejor alternativa que esta no la hay. No es un libro extremadamente grande, es fácil de leer y sobre todo la cantidad de imágenes, no solamente de leer, sino la oportunidad de ver estas imágenes, no tienen precio. Así que ahí lo puede conseguir. ¿Dónde es que? En Amazon, ¿verdad? En Amazon. En Amazon, tú puedes poner en Google Amazon Books y te lleva directamente ahí. Entonces arriba sale una ventana. Arriba cuando tú pones Amazon Books en Google y entras ahí tú pones mi nombre, Frank de Varona, y haces un clic y te lleva no solamente este libro, el resto de los libros que tengo ahí también, ¿Cómo no? que se venden todos a $25, bien económico mis libros. Pero bueno, este libro me dio mucho placer escribirlo porque yo tenía ya libros en inglés, varios de ellos escritos en inglés, pero decidí hacerlo en español porque hay gente que no lee inglés y es importante para todos habemos más de 50 millones ya latinos o hispanos en Estados Unidos y muchos acaban de llegar, no saben bien el inglés, porque esto yo lo he hablado también, lo he escrito en otros libros en inglés, pero el de español es el que estamos hablando ahora. Claro. Bueno, hay que primero hablar quién era Pedro Menéndez de Avilés, porque era un gran guerrero, era un marino. Imagínate, él nace en Asturias en 1519 y muere en España, en Santander, en 1574 a los 55 años. Pero fíjate la vida de él. A los 14 años, Menéndez se fuga de su casa y se alista de grumete en una flota española para perseguir a los ingleses. A los 14 años. Después, cuando regresa, a los 16, la familia lo obliga a que se case con una niña de 10 años que se llamaba Ana María de Solís. Bueno, yo creo que ese señor compite contigo en el privilegio del más joven, porque como tú estabas... No, pero yo no era más joven, yo tenía 17. Él empezó a los 14. A los 14, imagínate tú. Pero yo no hice nada de lo que hizo él, que fue maravilloso. Ahora, a los 16 años, fíjate, a los 16 años, y bueno, fue que lo casaron, pero 3 años después, a los 19, él equipó un barco con 50 marineros y capturó 2 navíos franceses. Pues, Francia era el mayor enemigo que tenía España en ese momento. Y también, cuando tenía 25 años, adquirió una excelente reputación como guerrero, cuando una flota francesa, al mando de un francés llamado Jean-Alphonse Saintot, capturó 18 barcos españoles en 1544. ¿Y qué tú crees que hizo él? El otro tenía todos esos barcos y él los persiguió con la flota que él tenía hasta La Rochelle en Francia. Wow. Y este intrépido joven asturiano abordó la nave capitana francesa y mató a Santosh. Se mató el francés que se llevó los barcos y rescató muchos de esos barcos también. Y todo esto le dio una fama extraordinaria. Imagínate, la victoria. Y el emperador Carlos V dice que ¿quién es este hombre tan maravilloso? Y entonces el hijo de Carlos V, Felipe, cuando era príncipe todavía, llegó a ser Felipe II, lo casa con una prima que tiene en Inglaterra, que es María Tudor, que era la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Imagínate que él era primo hermano y ella era reina de Inglaterra. Entonces Carlos dijo, bueno, vamos a unir Inglaterra con... Hoy tiene un hijo y heredamos los 2 tronos. ¿Y quién tú crees que lo llevó? Pedro Menéndez de Avilés. O sea que llevó al príncipe, conoció a la reina, un tiempo en Londres, todo el mundo lo quería, lo admiraba porque era un gran marino. O sea, fíjate la relación que tenía directa con Felipe II, lo llevó a Inglaterra en su barco, ¿no? Bueno, entonces después, se muere María Tudor, no tienen hijos, entonces Felipe regresa aquí, se muere su padre, Carlos V, y ella es el rey Felipe II. Pero lo conocía muy bien, toda su fama, etcétera. Y entonces lo nombra él jefe de toda la flota de España que venía al Nuevo Mundo, a recoger toda la riqueza del Nuevo Mundo, el oro, la plata, todas las grandes riquezas. Y esos barcos iban por toda la costa de la Florida y cogían la corriente del Golfo.
que se iba hacia la derecha y llevaba a la gente a España. Porque esa, ¿cómo se llama? Esa corriente del Golfo te llevaba el barco a 4 o 5 millas por hora, que adelantaba muchísimo y por ahí, ¿no? Bueno, y así funcionó él en todo ese tiempo, yendo todo el tiempo a cargo de la flota de India, pero más adelante Felipe II se entera que los franceses se han metido donde está hoy en día Jacksonville, en la Florida, y han creado un fuerte que le llamaron el Fuerte Carolina, Fort Caroline se llamaba. Y ahí sí ponía en peligro la flota, porque la flota pasaban por Jacksonville. ¿Cómo vamos a permitir que haya? Y de contra eran hugonotes, eran protestantes, ni siquiera eran católicos. Y entonces, por supuesto que Felipe II no podía esto porque interrumpía el paso de la flota, que traía todo el dinero a España. En esa época España era la primera potencia de todo Europa, era España, número 1 era España. Con Carlos V, con Felipe II, era enorme el poderío que tenía España. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues Felipe II lo escoge y dice, vete para Florida, destruye a los franceses, conquístame la Florida, que era difícil de conquistar, porque pasaron un montón de gente a conquistar la Florida y los indios de aquí no querían que los conquistaran. Y los indios y los cocodrilos. Y los cocodrilos y las serpientes y los mosquitos. Bueno, todo esto. Pero bueno, entonces lo manda él lo hace adelantado. Eso era un título que te daban como gobernador. Adelantado gobernador de la Florida y de Cuba. Y de responsable por todos los asentamientos que había en el Caribe. Fíjate, era como un comando enorme. Está cargo de todo el Caribe. ¿Por qué? Porque ahí los franceses, los piratas, ingleses, todo el mundo estaba atacando a los españoles. En Cuba, ¿cuántos piratas no entraban a Cuba? Y hasta un pariente mío lo mató Henry Morgan, que se llamaba igual que yo, Francisco de Barona, se llamaba igual. Mi nombre, Francisco José de Barona y Sarabia, me lo mató, que era el gobernador de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, que es hoy en día Camagüey. Y ese era mi pariente que estaba ahí, lo mataron. Lo mató un pirata de Jamaica, que él era gobernador de Jamaica, el pirata Henry Morgan. Bueno, en fin, entonces él decide fortalecer todo el Caribe y pone a este hombre ahí. Pero cuando él llega, el primer Thanksgiving, estamos hablando de cuándo sucedió, él llega a donde está San Agustín hoy en día. Ahí había una aldea de indios timuacanos. La aldea se llamaba Celoy, es el nombre que le daban los indios. Pero había una comarca ahí, una ciudad de indios, ¿no? Ahí es donde desembarca, en ese lugar. Y entonces, un sacerdote se baja el día anterior, ese desembarcó el 8, el 7, se baja ese sacerdote, hay una estatua ahí. Si tú vas a San Agustín, por cierto, yo voy a ir ahora a San Agustín, porque hay luces por todo San Agustín. Eso lo hay en diciembre. Yo voy a ir en enero, voy a estar aquí en las Navidades, pero voy en enero. Esto es increíble. El que no haya ido a San Agustín a ver la fiesta de luces, la ciudad entera iluminada. Fíjate que eso es famoso en todo el mundo. La gente va a ver esto porque es único. Bueno, pues ahí donde él desembarca hay una estatua del sacerdote con la cruz, ¿no? Y ahí hicieron como una cosa que imita a un altar. Hombre, es hecho ahora, ¿no? Pero imita el altar porque construyeron un altar de madera y ahí se celebró la Santa Misa. Todo eso está certificado porque todas esas cosas se han escrito en un montón de libros de la época, ¿no? Hablando de este hombre. Así que entonces él lo que hizo fue bajó el sacerdote el día antes y él desembarca el 8 de septiembre con mucha pompa en la Florida y se acerca a una cruz que le presenta el padre Francisco López de Mendoza y Grajales a la cruz. Y que la había bajado antes, el día anterior, se cantó lo que se llama Te Deum Laudamus. Esto está en latín. Eso es un canto de gracias a Dios, en latín. Se cantó ahí y se celebró la Santa Misa. Así que eso, y entonces los indios timuacanos trajeron sus comidas, venado que habían matado, las cosechas de ellos. Los españoles sacaron de sus barcos vino. Wow. No sé si es vino, me imagino que sea vino rojo, ¿no? Y sacaron de sus barcos carne de puerco, eso con mucha sal, ¿no?
la travesía claro. que dan, había que tener comida, ¿no? Y o sea, cuando nosotros celebremos el Thanksgiving de hoy, en mi casa hay pavo y en mi casa hay puerco. Y hay vino rojo. Porque yo Importante. celebro el Thanksgiving en San Agustín también. Pues, Y el resto de los Thanksgiving también lo celebro. el Pero el de puerco San tiene que estar Agustín, presente. un hispano fue el que hizo eso. Y por cierto, después hubieron muchísimos cubanos que fueron a San Agustín, sacerdotes. Cuba estuvo muy involucrada siempre, bueno, lo hablo en el libro con detalle, ¿no? La cantidad de religiosos que venían de Cuba y venían aquí con los indios a trabajar, etcétera. Y aquí estuvieron también las primeras misiones, eran todas jesuitas. Y fíjate, él gobernaba la Florida hasta Canadá. A un sobrino de él lo mandó a explorar toda la costa norte de los Estados Unidos y él reclamó hasta Canadá la Florida. Todo eso era la Florida. Pues no había Inglaterra todavía. Los ingleses no habían llegado. Porque esto fue, acuérdense, San Agustín fue en 1565, Jamestown en 1607 y Plymouth Rock, Massachusetts, los peregrinos, en 1620. Y de contra hubo otro gobernador que funda Nuevo México, Juan de Oñate se llamaba. Él de una expedición enorme que trae comida, que trae un montón de cosas. Él estaba casado con una hija una hija mezclada de India, de los aztecas y de Cortés. Esa es la esposa de él. Y entonces llega por El Paso, Texas. Ahí él hace su celebración del día de Thanksgiving. Y los tejanos hoy en día, en El Paso, todos los años, celebran eso. Se olvida que uno en San Agustín, ellos dicen que son los primeros. Eso los segundos. Sí, esto del Paso yo lo conozco bien porque tú sabes que pasé muchos años allí con la cuestión donde trabajaba. Bueno, pues ya tú tuviste esa celebración. Era célebre, sí, era célebre el festejo que había en El Paso. Un festejo mejor que hacemos nosotros, por supuesto. Me imagino que en San Agustín hay uno muy bueno también, a ese nunca he ido yo. Pero bueno, esa es la historia del primer Thanksgiving y, por supuesto, probablemente hubieron otros también, pero no fueron escritos como el nuestro de aquí, en los libros, y se hizo en la primera ciudad permanente europea, y digo europea porque los indios tenían ciudades también. Muchas ciudades tenían los indios, así que no voy a decir que es la primera ciudad de Estados Unidos, no, la primera ciudad europea, porque los indios tenían ciudades también. Pero la vida de él es muy interesante porque él después funda un montón de ciudades y fuertes. Aquí en Miami, donde vivimos, él funda una misión y un fuerte, aquí en Miami. Y firmó 7 ciudades en San Lucie County, punto de la ciudad, en España, en lo que es Tampa hoy en día, estaba la Tocabaga, había otra en Fort Charlotte ahí también que fundó 7 ciudades. Y la capital de la Florida no la puso en la Florida. Acuérdate, la Florida llegaba a Canadá. Puso la capital en una ciudad que fundó en Carolina del Norte, que se llamaba Santa Elena. Y ahí trajo la familia de España y sus hijos y vivía ahí, en Santa Elena. No vivía en San Agustín. San Agustín es muy al sur. Y Santa Elena estaba como en el centro, ¿no? Y años después se descubrió esa ciudad porque estaba en una base de los Marines donde jugaban golf. Y ahí han quitado a los Marines, se acabó el campo de golf y han sacado todos los restos de esa ciudad, que no fue permanente. Eventualmente la abandonaron. Por eso que San Agustín es la primera europea permanente. Pero Santa Elena también fue capital de lo que era la Florida enorme. Y él puso tantas misiones, los jesuitas eran todas. Puso uno, oye esto, a 100 millas de Washington, D.C. Puso una misión jesuita allá, cerquitica de la capital de los Estados Unidos. En Virginia, ahí hay una misión jesuita también. Las puso en las Carolinas, norte y sur. Las puso en Georgia. Y las puso en la Florida en muchísimos lugares. Todas esas misiones, los ranchos de ganado que vinieron aquí, los trajeron los españoles, mucho antes de los de Texas. Todo el mundo habla de los cowboys. No, los cowboys estaban aquí, en la Florida, con vacas y con cowboys, y los indios ayudaban de peones también. En fin, todo eso, por supuesto, se describe en este libro que he escrito con tanto orgullo. Y como tú dijiste, el libro está lleno, mira, lleno por completo. Increíble. Mira la cantidad de fotos que hay y mapas. Mira, no hay una página que no tenga
por eso que Claro, por supuesto, el de español, el de color es mucho más bonito, más caro también, ¿no? Porque el color, tú sabes que vale mucho en un libro, pero mira, ve las misiones ahí, todos estos exploradores, y muchas de las misiones las puse de fotografías modernas, ¿no? Porque en California hubieron 21 misiones, 21, y todas existen todavía, porque los californianos las honraron, las reconstruyeron, fíjate, y todas esas misiones con fotos están ahí en el libro. Por eso, no solamente es una lectura agradable, sino que está sustentada con esas imágenes que están... Pues fíjate que yo lo tengo en blanco y negro y se ven súper nítidas, pero en color es un paso adelante y por supuesto. Mi opinión es que hay que tener ese libro como sea porque es importantísimo. Si usted cree en la historia, si a usted le gusta la lectura, bueno, tremendo regalo que se va a hacer a sí mismo poder tener una información como esa. Y estamos en las Navidades, lo puedes regalar para las Navidades también. Frank, quedan todavía como 10 minutos, pero yo quisiera, tengo dos preguntas. Al final del email que tú me enviaste, estás nombrando a Luis Córdoba, a Bernardo de Galvez, nombras a José Solano y también menciona el mariscal de campo nacido en Cuba, Juan Manuel de Cajigal. Mi pregunta, todos estos títulos, por ejemplo, el de mariscal, ¿a qué se le debe al individuo? En el ejército de los Estados Unidos, viene con el título español, o sea, ¿de dónde vienen esos títulos y estas personas? Y luego dice al final que hay 60 latinos que han recibido medalla de honor por sus participaciones en esa. Hablen un poco de eso, porque para mí, de verdad, es importantísimo. Bueno, el aporte más grande que nosotros hemos hecho a esta nación, hemos hecho todo tipo de aportes, pero el más grande es en la defensa de la nación, que participamos directamente en el nacimiento de Estados Unidos, porque España le declaró la guerra a Inglaterra cuando las 13 colonias estaban peleando, que si no es por España y Francia, que ayudó también, hubieran perdido la guerra. Claro. En esas 13 colonias no había armas, no había pólvora. Le dicen a George Washington, cuando lo nombra el comandante en jefe del ejército de Estados Unidos, y le dice, bueno, ¿cuántas libras de pólvora tenemos para pelear con los ingleses? Y le dice, tenemos nada más que 100 libras de pólvora en las 13 colonias. Se quedó mudo media hora. ¿Cómo? Mira, España y Francia le mandaron miles de libras de pólvora, cañones, uniformes para los soldados, tienda de campaña para los soldados. Eso lo detallo en el libro, ¿no? Todo ese aporte extraordinario. Si no es por España y por Francia, la guerra se hubiera perdido, lo hubieran ganado los ingleses, porque aquí no había cómo defenderte. Los ingleses no eran idiotas, no tenían fábrica de armas en las 13 colonias, cuando ya sabía que había problemas con ellos, que querían independencia, que no querían ser oprimidos por los reyes de Inglaterra. Ellos aquí no había fábrica de pólvora, no había nada. Y todo eso se lo dio España y Francia. Pero España hizo mucho más en soldados que lo que hizo Francia, mucho más que ellos. Porque España le declara la guerra a Inglaterra, porque los dos reyes eran parientes, ¿no? Luis XVI, un rey Borbón, era el rey de Francia, y un primo de él, Carlos, el rey Carlos III, era primo de él. Allí había un pacto entre los Borbones, un pacto de familia, y deciden, vamos ahora a ir a la guerra, porque hay una guerra civil en Inglaterra. Inglaterra lo había derrotado a ambos países en otras guerras. Ahora nos vamos a vengar, porque ahora los ingleses tienen guerra interna, tienen guerra civil. Este es el momento de ir a atacarlo para recuperar lo que hemos perdido, las cosas que nos han quitado los ingleses antes. Y así fue la guerra. Entonces, ¿quién es Galvez? Bueno, Galvez era un sobrino, el padre era virrey de México, Matías de Galvez, es hijo de Matías de Galvez. El tío de Galvez dirigía todo lo que es las Indias, era ministro de India en la corte. O sea, su padre era virrey, el tío era ministro de India, a cargo de todas las colonias españolas que había en las Américas, ¿no? Claro. O sea, fíjate que bueno los parentescos que tenía. Entonces a él lo nombran muy joven, gobernador de Luisiana. La Luisiana española tenía 3 estados de los Estados Unidos, porque había sido francesa, pero
Francia se la regaló a España. No quiero más esa colonia, cógela tú. Y la colonia, la Luisiana española, empezaba en el Golfo de México y llegaba a Canadá. Y desde el río Mississippi hasta el Rocky Mountain, la montaña rocosa. Sí. Todo eso era enorme, ese territorio, que eventualmente Jefferson se lo compró a Napoleón, porque después España fue obligada a ceder eso a Napoleón Bonaparte. No. Y entonces, pero ahí no hubo, nunca lo ocupó los franceses, bajaron una bandera, subieron la otra, y Jefferson la compró. Y duplicó el territorio de Estados Unidos, al tener 3 estados, claro, futuros estados. Bueno, pero entonces Galvez llega ahí de gobernador, España le declara la guerra, él se entera ante que los ingleses, que hay una declaración de guerra, y recoge 1.600 soldados en Nueva Orleans y captura 5 fuertes ingleses. Porque los ingleses no sabían ni que estaban en guerra con España, así que los llegaban ahí y los conquistaron. 5 fuertes ingleses. Después una batalla enorme hubo también en San Luis, Missouri, que era parte de la Luisiana, y también una batalla enorme. Esta foto es la batalla de Pensacola, y que está ahí es Galvez en la portada, que derrota a los ingleses en Pensacola, y lo había derrotado en Mobile también. Esa fue la victoria más grande en Pensacola, porque era una ciudad grande, protegida por muchos ingleses, con flotas inglesas ahí adentro. Claro. Aclárame esto, porque es que esta duda es la que yo no tengo. El término o el cargo o el rango de mariscal de campo, sí, ¿viene por España? O España. Porque yo no había escuchado. Bueno, los alemanes tienen ese rango también de mariscal. Es decir, España tiene generales, tiene mariscales, pero por arriba del mariscal hay como general mucho más grande. Está, me imagino como ustedes, como puede ser brigadier general. Pero hay generales más bajitos, después viene mariscal, que es más alto, y después viene otro por arriba, que es el que le dieron a Galvez, el máximo del ejército, ¿no? Él fue mariscal y fue promovido después, y también lo hacen conde. Él no era noble, pero lo hacen conde de Galvez, ¿no? Y le dan ese título nobiliario también. Pero bueno, entonces fue una cosa extraordinaria. También estuvo la flota española. Nos quedan 3 minutos, me voy a despedir. Bueno, rápidamente. Pero por favor, esto sí tenemos que continuar este género de programa, porque aun cuando políticamente hay muchas cosas, pero también esto es una necesidad de un bálsamo a la mente y a las necesidades de que hay que tener conocimiento de la historia. Mis amigos, muchísimas gracias. Fran, es todo tuyo. Gracias, de verdad aprecio este tipo de programa contigo. Bueno, y gracias por darme la oportunidad. Bueno, para terminar, la ayuda de España, la ayuda de Cuba fue extraordinaria, porque la flota grande de España estaba en La Habana. Sí. Y ahí tenían marineros en esa flota. También Galvez pelearon cubanos blancos y negros. Había batallón de pardos y morenes de La Habana. Eso eran negros todos, negros cubanos. Y había el batallón fijo de La Habana, eran todos blancos cubanos. Así que y el segundo al mando de Galvez, que tú lo mencionaste, el mariscal Cajigal, nació en Santiago de Cuba, era un santiaguero. Y después Cajigal, solo él, conquista Nassau y se apodera de las Bahamas. Esto lo hizo Cajigal solo, con tropas de Cuba. O sea, y de contra, parte de esas tropas de Cuba pelearon en la última batalla en Yorktown, porque ya habían conquistado Pensacola y estaban luchando Washington y un general francés, Rochambeau, contra los ingleses en Yorktown, Virginia. Pues parte del ejército de Galvez, cubano, pelearon en la última batalla. Porque después de Yorktown ya se acabó la guerra. No da para más, estamos en los segundos finales. Muchísimas gracias a ti, un abrazo, feliz Thanksgiving, por supuesto. Y a todos nuestros que nos escuchan, dale gracias a Dios. Amén. Y que tengan un buen Thanksgiving todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Say, can you see by the
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still